SER Podcast. Coordenada 25, con Aimar Bretos. Fernando Valls, periodista de La Vanguardia, buenas noches. Buenas noches, Aimar. Bienvenido a Hora 25. Bien hallado, muchas gracias. Nos traes hoy una coordenada que es tributaria. Vamos a hablar de impuestos, sí, porque en los últimos días estamos hablando mucho de qué mal funciona todo para el infierno fiscal que es España. Vamos a coger esa frase, la del infierno fiscal que es España, y vamos a analizar si realmente es un infierno fiscal. ¿Lo es? Bueno, ese término tiene un pero. Hay gente que dice que paga muchos impuestos. Se queja efectivamente en las redes ese término, en las redes sociales ese término está circulando como la pólvora, pero para eso tenemos que mirar cuántos impuestos pagan nuestros vecinos. Y la presión fiscal, medida como impuestos más cotizaciones, en España es más baja que respecto a nuestros países, a países de nuestro entorno. Eurostat certifica que en el 2024 la presión fiscal fue del 37,3%, medida, ya digo, como salario y cotizaciones, mientras que en Francia, en Italia, en Alemania fue superior. Por tanto, en España es un infierno fiscal. Bueno, pues depende para quién y si comparamos con nuestro entorno no es un infierno fiscal. Y además entiendo que en España depende mucho de dónde vives, porque la carga fiscal que asume un contribuyente no es lo mismo si vive en Madrid, si vive en Galicia, si vive en Aragón o vive en Andalucía. Totalmente. Somos un país descentralizado para todo, incluido para pagar impuestos. Y por eso, por un mismo hecho imponible, como puede ser ir a trabajar todos los días, heredar una casa o comprar una vivienda, un español, un ciudadano de Madrid, paga un impuesto diferente al que paga un catalán, un valenciano, un extremeño. Con esa base, diríamos que todos los informes, todos los datos de la agencia tributaria apuntan a que Madrid es el territorio más beneficioso a la hora de pagar impuestos y Cataluña es el territorio menos beneficioso o más perjudicial para la hora de pagar impuestos. Esto es el famoso café para todos, la descentralización del Estado y cómo las comunidades autónomas pues han ido a lo largo de los últimos años, ejerciendo sus competencias y bajando impuestos, la mayoría de ellas. Algunas la han subido, pero la mayoría han bajado de impuestos. Impuestos que convendremos en que mucha gente quiere que le bajen impuestos, pero lo lógico sería bajárselos a los que menos tienen. Lo que pasa es que esto no siempre ocurre así. Yeah. Hay veces que se baja impuestos a quien realmente no lo necesita. Estamos viendo cómo algunas comunidades autónomas bajan impuestos pensando que o vendiendo que eso va a hacer que llegue más gente y que por lo tanto vayan a recaudar más, que la economía se mueva más y que bajando impuestos se recauda más. ¿Esa lógica tiene sentido? Eso también es un concepto, una idea que se empieza a aceptar, se ha aceptado en el debate público, pero que no es real. Hay un informe muy interesante que recomiendo del Instituto de Estudios Fiscales, que es el órgano de estudio del Ministerio de Hacienda, que apunta que a la hora de analizar el IRPF, el trasvase de contribuyentes de una comunidad a otra, la rebaja del impuesto para atraer contribuyentes de una comunidad no compensa. Es decir, que la pérdida recaudatoria por rebajar el IRPF no es compensada por los ingresos que van a generar esos trabajadores. Claro, eso acaba con muchos mantras que hemos escuchado en los últimos años, ¿no? Como que en torno a Madrid se genera riqueza si bajas los impuestos, si bajas el IRPF, porque vienen trabajadores de esas comunidades, pero la conclusión es que la caja global de la Comunidad de Madrid no se beneficia de esas rebajas fiscales, al revés, sale perjudicada. Lo que he dicho antes, hay contribuyentes que no necesitan que le bajen los impuestos y esto se ve claramente también en otro impuesto que está muy en boca de todos. Hay gente que ha puesto por bajarlo, por eliminarlo. Este gobierno lo va a hacer, que es el de patrimonio. Yeah. El impuesto de patrimonio, que como todos sabemos, muy bonificado históricamente en la Comunidad de Madrid. Se ha empezado a bonificar con mayor intensidad en Andalucía en los últimos años y alguna comunidad también lo bonifica en parte. Pero el impuesto de patrimonio es sin duda el que genera una mayor distorsión entre
entre propietarios y titulares de ese patrimonio. Es verdad que Juanma Moreno en Andalucía se ha sumado a esta teoría de hay que bajar determinados impuestos para que vengan más contribuyentes aquí. Sí, y él va a hacer bandera de estas rebajas fiscales que ha aplicado en los últimos 7 años largos ya, ¿no? Que lleva de legislatura. Yo creo que va a hacer bandera en la próxima campaña electoral. Pero claro, ahí el contribuyente tiene que analizar. Yo tengo aquí el dato de cuánto ha dejado de ingresar Andalucía, cuánto deja de ingresar cada año por rebajar impuestos. Ya digo, a veces a quien no lo necesita. 2.238 millones al año es el último dato que ofrece la AIREF. Pues ahí el oyente o el ciudadano andaluz y de otras comunidades autónomas tiene que evaluar si esa bajada de impuestos le compensa o si esos 2.238 millones en el caso de Andalucía no van a pagar servicios sociales, hospitales, sanidad, etcétera, etcétera. Y la comunidad que más los ha bajado en ese sentido, que es Madrid, ¿cuánto dinero ha perdido según la AIREF? Bueno, aquí es un agujero negro que diría Salvador Illa, que ya ha acusado a Madrid de hacer un ejercicio de egoísmo fiscal. 7.460 millones al año deja de ingresar la Comunidad de Madrid por bajar impuestos. En total, en España, en el año 2023 se dejaron de ingresar 13.700 millones. Volviendo a cómo has empezado el Coordenada, sí. ¿Cuántas vías de tren se podrían reparar o cuántos servicios de rodalías se podrían garantizar con 13.700 millones? Esto de los impuestos, es verdad que ya estoy hablando a nivel nacional, no autonómico. Este es el asunto que posiblemente más haya dividido a la que fue la mayoría de investiduras sobre la que se apoya o ha intentado apoyarse hasta ahora parlamentariamente el gobierno de Pedro Sánchez. Y las medidas que ha intentado llevar a cabo el gobierno en lo que tiene que ver con materia fiscal, que eso obviamente tiene que pasar todo por el Parlamento, hay muchas que no le han salido. Es que este gobierno en esta legislatura no ha podido legislar prácticamente en materia fiscal. Se habla, yo recuerdo aquella Navidad de hace 2 años, el mes de diciembre de hace 2 años en el que negoció un paquete fiscal, sí. Yo no lo llamaría reforma fiscal, que fue una noche de sangre, sudor y lágrimas para el Partido Socialista. Es decir, que si Junts se caía, entraba Podemos, luego Podemos se caía, no entraba Junts. Y ahí se aprobó un paquete fiscal que, pues por ejemplo, en ese paquete fiscal desapareció el impuesto a las energéticas, que era una bandera del gobierno de coalición. O, por ejemplo, este gobierno lleva intentando aprobar un impuesto a los compradores extranjeros de vivienda que grave esa compra por el 100% de la vivienda, es decir, que duplique el precio de la vivienda para alejarles de esa compra de vivienda, pero no es posible. Ya lo presentó Sánchez hace más de 1 año y no lo consigue. Es decir, esta precaria estabilidad parlamentaria del gobierno le impide aprobar paquetes fiscales y va a ser imposible en lo que queda de legislatura porque Junts y Podemos están en las antípodas en materia fiscal. ¿Quién crees que está jugando mejor sus cartas? De los socios parlamentarios, es que claro, ¿a quién se puede considerar ya socio parlamentario? Pero de los iniciales socios parlamentarios de esta legislatura, ¿quién crees que está jugando mejor sus cartas? Junts, llegando al extremo de la ruptura, Podemos por el otro lado, emulándolo, o en un punto más intermedio el PNV a un lado, Bildu al otro. Yo destacaría por lo que hablan los sondeos, yo creo que Bildu está obteniendo un mejor resultado demoscópico en este momento. Creo que esa bandera que ha hecho de defensa de las clases medias y populares o esa defensa del escudo social, porque ellos lo han pactado con el gobierno, yo creo que le está saliendo bien. Ahora bien, yo creo que esta semana o estos últimos días algo está cambiando. Por ejemplo, la oposición de Junts al escudo antidesahucios por contener esa medida de la ampliación del prohibido desahuciar, yo creo que tiene una clave importante. Y es que Junts piensa que en materias en las que no entra o en las que no se contempla un componente racial, es decir, que no hay inmigrantes de por medio, ellos pueden rascar voto en Cataluña. En esta medida, en el caso de los alquileres y de la compensación a propietarios, no hay ningún componente racial, entonces ellos van a dar la batalla, no se van a dejar caer. O sea, porque todo lo que tenga componente racial asumen ya que se lo queda Alianza Catalana. Y Vox. O sea, ellos están viendo con mucha preocupación el caso de Alianza Catalana, todo lo que tenga que ver con inmigrantes de por medio, el voto se lo lleva Alianza y en algún caso Vox. Vox también tiene una presencia muy fuerte en Cataluña en este momento. Por lo tanto, todas estas medidas que no tengan ese componente, Junts las va a pelear. Eso que decía Puigdemont de que todos los puentes se han roto con el Partido Socialista no es cierto. Están negociando, han hablado y van a seguir hablando. Yo creo que ahí hay un camino por recorrer en esta legislatura con Junts. Precario, pero lo hay. Me hace gracia esto de los puentes, porque lo que se nos ha intentado vender en las últimas horas desde el gobierno es que no hay ningún tipo de negociación ni comunicación con Junts. Eso no es así. Algún contacto ha habido, al menos para saber
que les gustaría que se contuvieran esos decretos, ¿no? Pero no va a ser sencillo, no va a ser sencillo. O sea, ¿tú crees que Junts está en disposición de llevar hasta el final su no al decreto del escudo social? En este caso sí. En este caso creo que sí, que están en disposición de ello, a no ser que haya una negociación paralela por otro tipo de medidas. Pero ya digo que este componente, esta medida que afecta a propietarios de vivienda, pequeños propietarios de vivienda, ellos quieren defenderlo hasta el final. ¿Cuánto va a marcar el futuro político ya no de esta legislatura, sino de este país, lo que se haga o no se haga con la vivienda? Que sé que es una de tus obsesiones. Sí. Bueno, yo creo que hay un horizonte gris tirando a negro. Yo creo que cada mes que pasa la situación es peor. Me atrevería a decir que cada día que pasa, especialmente en estas zonas más tensionadas como pueden ser las grandes ciudades o las zonas turísticas. Creo que el gobierno lo tiene muy difícil para poder aprobar medidas en base a esta precaria estabilidad parlamentaria y creo que las comunidades autónomas del PP no van a ayudar en nada. Por tanto, yo creo que ahí el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que lo sigue intentando proponiendo medidas, planteando medidas, incluso en contra de la posición de su socio de coalición, yo creo que no va a conseguir muchas mayorías parlamentarias. ¿No hay nada reprochable al gobierno entonces? Bueno, quizá podamos reprochar al gobierno el hacer alguna promesa en materia de vivienda que no va a poder cumplir. Y ojo que lo está intentando. Yo creo que el Ministerio de Vivienda está haciendo un trabajo ingente con la creación, por ejemplo, de esta empresa pública de vivienda y poniendo a disposición de los ciudadanos vivienda pública. Y yo creo que hay una medida muy importante que ha aprobado este gobierno y que creo que todo español debería estar a favor. Y es que la vivienda pública no se privatice con el paso de los años. Es que eso es una barbaridad. Bueno, es que esto es lo que va a pasar con los pisos, bueno, más allá del resto del escándalo, con los pisos de protección oficial de Alicante que estamos viendo. ¿Esto en cuántos años? ¿En 10 años? Esto va a pasar al mercado libre. Exactamente. Es un escandalazo. Y automáticamente el precio de una vivienda de protección protegida públicamente se multiplica por 2 o por 3. Es decir, hay gente haciendo negocio con viviendas públicas que nosotros ayudamos a sufragar con nuestros impuestos. A mí me parece una barbaridad. Y yo creo que ese interés en algunas comunidades autónomas ya está blindada de por vida la vivienda pública. Pero yo creo que el gobierno ahí, yo creo que eso es una medida que quedará y que se acabará aceptando comúnmente. Volviendo al debate fiscal con el que abrimos esta coordenada, ¿estamos condenados a una americanización de nuestro modelo de sociedad y de Estado, de pagar menos impuestos a costa de que todo esté privatizado? Es un gran debate que debemos dar como sociedad. España es un país en el que el estado del bienestar es envidiable. Lo envidiamos cuando viajamos a cualquier país de Europa y ni siquiera del mundo. Entonces yo creo que la gente debe repensar si merece la pena pagar impuestos para gozar de sanidad, educación y servicios sociales como los que tenemos. Y más teniendo en cuenta el envejecimiento brutal de la población. Yo, que tengo una madre dependiente, veo como tenemos un problemón que no nos podemos imaginar con esa atención que vamos a tener que dar a nuestros mayores. Y eso no hay otra vía que sufragarlo con impuestos. Pero sabes que este discurso no lo fomenta el algoritmo de Elon Musk. Sin duda. Ni el de TikTok. Ahí tengo muchos haters en ese sentido. Sí, ¿no? Sí. Fernando Valls, muchísimas gracias por haberte venido hoy a Coordenada 25. Muchas gracias, Aimar. Un placer. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.